Santiago, el capítulo 4, y vamos a comenzar ahí leyendo desde el versículo 13. Pues así dice la palabra de Dios, y mientras están en esa búsqueda, ayer estuvimos un gran tiempo aquí, y quiero pedirles que después puedan buscar ahí el video o el audio de la prédica que hemos hecho anoche, los que no estuvieron. El mensaje se titulaba Golpeando las puertas del cielo, y estábamos enseñando ahí algunos principios sobre la oración, de cómo ir a la presencia de Dios, y bueno, ahí vamos a comenzar ahí a través de la palabra, sobre algunas mujeres que buscaron al favor de Dios, y Dios respondió desde el cielo. Así que les animo a que busquen ahí ese mensaje. También tuvimos ahí un buen tiempo con Api aquí, buenas conversaciones. Y ahora aquí, hermanos, en Santiago, el capítulo 4, dice la palabra, versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y el mensaje que tendremos en esta mañana, hermano, es el último día y los últimos días. El último día y los últimos días. Este pasaje nos pone a gente que planea, que organiza una vida sin Dios. Ellos tienen un proyecto comercial, tienen un plan para enriquecerse, dibujaron un mapa y dijeron, en este lugar podemos sacar mejores réditos económicos, iremos a aquel lugar y traficaremos y ganaremos. Y seguramente estaban haciendo cálculos de cuánto dinero le iba a dejar eso. Y de pronto la voz de Dios les dice a ellos y a nosotros, miren que la vida es como neblina, aparece y desaparece. Deberíamos expresarnos de una manera diferente, deberíamos pensar de una manera diferente, deberíamos plantearnos la vida de un modo diferente. Deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Porque esta gente que está lleno de planes, quizás estaban viviendo el último día de su vida. La vida es como neblina. No hace muchos días, al mirar por la ventana de mi casa, hasta las 8:30 de la mañana no podía ver los edificios de enfrente, que están ahí a una cuadra de distancia. Todo era una neblina. Hice un video acerca de eso, pero el sol comenzó a tomar fuerza y la neblina desaparecieron. Ya para las 9 no había ni rastros de ella. Y así es la vida. La Biblia habla que la vida es como humo. Está ahí por un poco de tiempo, el viento se lo lleva, desaparece. La Biblia dice que la vida es como el torrente de agua, pasa rápidamente. Y así es la vida. La semana que pasó estaba mirando un partido de fútbol y ingresó un joven de 17 años. Era flaquito, como yo cuando tenía mis 17. Hizo unos movimientos con el balón, un giro, y me vi ahí en ese joven, todo como hacía yo. Pero él tiene 17 y yo 61, a mí la vida se me pasó. La salud es frágil y cada día uno vive
como si fuera el último día. Hay un último día. Dios dice la vida es como neblina. No hace muchos domingos hablamos aquí un mensaje que se llamaba La mano en la pared. Estaba basado en el libro de Daniel, capítulo 5. No vamos a ir allí, solo vamos a recordar. Había un rey que se llamaba Belsasar. Él había heredado el trono de Nabucodonosor. Y dicen los primeros 2 versículos de Daniel que él hizo una gran fiesta. Invitó a 1000 príncipes. Invitó a las concubinas. Y todo aquello era el trago. Dice que el vino encendió su boca. Y entonces se les ocurrió traer los vasos que eran del templo de Dios que habían traído de Jerusalén. Todo aquello era un festival de pecado. Todo aquello era una actividad carnal. Mucho vino, mucha música, mucha danza, mucho pecado. Todos estaban disfrutando esos momentos que algunos pensarían que serían eternos para siempre. Pero de pronto alguien pensó que era parte de esa actividad teatral y una mano apareció en la pared. Todos comenzaron a mirar con asombro y luego con susto. Y esa mano tenía un mensaje que nadie podía descifrar. Decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsim. El rey Belsasar se preocupó. Dice la Biblia que sus rodillas chocaban una con otra. Le agarró una temblequera y empezó a sospechar que algo extraño estaba pasando en esa fiesta de pecado. Y luego enviaron a llamar a Daniel. Y Daniel vino e interpretó lo que decía ese escrito en la pared. Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Quería decir, tu reino fue cortado y entregado a los medos y a los persas. Y avanza usted en el libro de Daniel y llega allí en el capítulo 5 y versículo 30, donde el escrito fue revelado. Y dice ahí Daniel 5:30, y aquella misma noche el rey fue muerto, murió el rey. Y dice el versículo 31, y tenía 62 años, casi mi edad. Y hermanos, todo aquello era una fiesta, todo aquello era alegría, pero nadie sabía que ese era el último día de vida del rey. El rey estuvo en los planes, en la organización. El rey se quiso lucir ante esos 1000 príncipes y todas las concubinas y todos los que llegaron ahí, como que era un hombre que tenía una gran habilidad, una gran capacidad para organizar grandes festejos. Una fiesta que terminó en tragedia. Se preparó para vivir una gran jornada, pero era el último día de su vida. El último día. Todos nosotros tendremos un último día. ¿Será un día cercano? ¿Será un día lejano? No lo sabemos, porque la vida es como neblina, aparece y desaparece. Ahí escuchamos el testimonio hoy, una niña de 18 años. No sabemos. Pero les quiero llevar ahora una historia al libro de Génesis. Si puede ir conmigo, por favor. En el libro de Génesis, en el capítulo 40. Libro de Génesis, el capítulo 40. Para documentarnos en esta historia, leeremos los primeros 3 versículos. Dice así la palabra de Dios, Génesis 40, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Ponga atención a esto. El copero y el panadero delinquieron, cometieron un delito contra el rey de Egipto. Verso 2, y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión
en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. José, el hijo de Jacob, hablamos de él anoche algo. Él había sido acusado falsamente de una violación, de un abuso, y estaba preso. José, siempre me gusta decir de él, ese hombre hizo todas las cosas bien en su vida, pero todo le salía mal. Aquí estaba en la cárcel. Y ahora tenía compañía, el jefe de los coperos del faraón, el que probaba el vino y las otras misturas que le presentaban al faraón. Y el jefe de los panaderos, también, todos ahí en el calabozo, en el bote. Observe cómo sigue esta historia. Dice la palabra de Dios, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Así que este hombre en 3 días, 72 horitas, iba a recuperar su puesto de trabajo. Iba a estar al lado del faraón, probando el vino del faraón, sirviendo el vino al faraón y otras bebidas. Pues esa era la interpretación del sueño. El jefe de los coperos. Pero la Biblia dice que con él estaba preso el jefe de los panaderos. Veamos acerca de él. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Y entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y ahora dice, el 3er día era el día del cumpleaños de Faraón. El rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio a éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Un final trágico. ¿Sabe usted que la mayoría de los cumpleaños en la Biblia terminan en tragedia? La mayoría de las fiestas en la Biblia donde el vino corre termina en tragedia. Aquí era el cumpleaños del faraón, murió el jefe de los panaderos. Luego vamos a hacer una lectura de las hijas y los hijos de Job tomando vino ahí en un gran festejo, y murieron todos esa noche. Belsasar hizo un gran festejo, el vino corría en esa fiesta, murió aquella noche. Herodes celebró su cumpleaños, y allí en medio de su fiesta pusieron la cabeza de Juan el Bautista en un plato. La Biblia está llena de eventos festivos, cumpleaños, fiestas que terminan en tragedia. Esta es una de ellas. El jefe de los panaderos estaba ilusionado porque al jefe de los coperos el sueño le resultó bien, e iba a recuperar su lugar, iba a estar a la vista de todos cerca del faraón. Pero este hombre no sabía, el jefe de los panaderos, que le quedaban horas de vida nada más. Ya se estaba acercando su último día,
Y todas sus ilusiones y sus proyectos se derrumbaron, quedaron ahí colgados en la horca. Su vida se terminó. Y todo esto nos pone a nosotros frente a una decisión. Como no sabemos cuál es el último día, decimos: decídete y sirve a Dios hoy. Aproveche el tiempo que Dios le da y sírvale al Señor. No haga proyectos mundanos sin la guía de Dios. No organice su vida sin la dirección de Dios. No tome decisiones sin consultar con Dios. Y para no errar en eso, usted tiene que estar en comunión con Dios. Tiene que estar bien con Dios. Hermanos, el último día, yo quiero llegar sirviendo al Señor. Pues ese es mi plan de vida. Dios fue bueno conmigo, Él perdonó mis pecados, Él me lavó con la sangre preciosa de Cristo, me preparó un cielo eterno, me preparó mansiones celestiales. Dios ha sido bueno, Dios es bueno. Yo quiero vivir hasta el último día para Él, porque hay un último día y también están los últimos días. Ahora un poquito más, vayamos ahí a la historia de Job, un poquito en el libro de Job. Vamos a pasar rápidamente por ahí. Job, el capítulo 1, versículo 13. Antes del libro de los Salmos, ahí va a encontrar el libro de Job. Job, el capítulo 1, versículo 13. Recordamos que Job era un hombre muy santo, era un hombre perfecto, temeroso de Dios, recto, apartado del mal, un hombre lleno de virtudes. Pero sus hijos andaban en otra cosa. Observe cómo dice la palabra. Job, capítulo 1, versículo 13. Dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Un gran festejo. Job era un hombre pudiente, era un hombre adinerado. Cada día dice la Biblia que él ofrecía sacrificios por sus hijos porque no sabía en qué cosas andaban sus hijos. Y acá se había preparado una gran fiesta. Las mejores comidas, el vino corría en cantidad. Comían y bebían vino en su casa. Una casa confortable. Pero la Biblia tiene noticias. Observe cómo dice versículo 18. Job capítulo 1, verso 18, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Un gran festejo, mucha comida, mucho vino, mucha alegría, pero los hijos de Job no sabían que ese era el último día. Y el último día no los encontró alabando a Dios. El último día no los encontró predicando la palabra de Dios. El último día no los encontró sirviendo al Señor, teniendo tiempo de oración. Los encontró llenando sus venas de alcohol. Estaban allí entontecidos por el vino. Y la tragedia se manifestó, la casa se cayó, los hijos murieron. Prepararon un gran festejo, ignoraban que ese era el último día, porque hay un último día. Y todos nosotros debemos decidir llegar sirviendo al Señor hasta el último día. Ahora una historia que ustedes en su gran mayoría no conocen. Observen el libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 2, versículo 23. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 2, versículo 23. Elías, el profeta de fuego, el gran predicador de la historia de Israel, tuvo un discípulo que se llamó Eliseo. Eliseo fue un gran predicador, un gran profeta también. Y aquí este pasaje habla acerca de Eliseo. Observe cómo dice la Escritura. Segunda de Reyes 2, verso 23. Después subió de allí a Betel, Eliseo. Y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad
y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Jóvenes, alegres, divertidos. Ellos creían que se podían burlar del varón de Dios. Ellos creían que se podían burlar del predicador. Eliseo se ve que no tenía su cabellera y le gritaban: pelado, pelado, calvo, calvo. Querían sentirlo en un estado de humillación al predicador. Y el predicador, en el nombre de Dios, se tiró contra ellos y salieron 2 osos y los despedazaron. Salieron a alegrarse, a divertirse. Ellos salieron, hermanos, a tratar de burlarse, sintiéndose superiores a otras personas. Así como muchos que salen de los bailes y de las fiestas y patean autos y prenden fuego los tachos de basura. Las avivadas de tocar timbres en la madrugada, salir corriendo, salieron ahí a divertirse. Y encontraron el predicador, dijeron: buen momento, mira, es calvo, vamos a burlarnos de su calvicie. Y esa alegría se terminó y 42 murieron. Era el mes de diciembre del año 1982. Estaba en la ciudad de Asunción del Paraguay. Era la primera vez que viajaba para dar una conferencia. Tenía 20 años en aquel entonces. Fui por una semana, me quedé 2 meses en Asunción predicando por todos lados. Pero aquella noche del 31 de diciembre, estando a la puerta en la casa donde estaba allí, la casa de un hermano compañero del seminario, pasaban unos adolescentes en una moto y hacían un ruido tremendo. Iban como 2 o 3 cuadras y regresaban, y iban y regresaban, y así estaban. Algunas quejas de algunos vecinos. Pero entre esas idas y vueltas, ya era la tardecita, un colectivo se atropelló esa moto y esos jóvenes que estaban divirtiéndose murieron. Fue algo tremendo, no puedo olvidar. Yo tenía 20 años en ese tiempo. Era el último día. Ellos estaban esperando un año nuevo que nunca lo vieron. Ellos estaban divirtiéndose. Ellos no conocían el principio bíblico que la vida es como neblina, aparece y desaparece. Y frente a esto, una vez más, sabiendo esto acerca de la vida, decídete a servir a Dios hasta el último día. Decídete a servir a Dios. No dejes tiempo para la carnalidad. No dejes tiempo para la diversión de la carne. Dedícate a las cosas de Dios. Dice el libro de Amós 4:12, dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pues hacia allá vamos. Cada sábado, como anoche, le envié a un par de hermanos ahí un video. Y dije: de esta fiesta me voy para la reunión. Pero yo no estaba en esa fiesta, estaba en mi casa. Pero son gente del ambiente de la radio y del fútbol y todo eso. Y usted ya conoce la ceremonia, litros y litros de cerveza ahí chayando y todo. Alguien cumplía, creo que 50 años de casado. Todos vestidos, con su sombrerito paseño, y todas las damas y todo aquello, era un mar de cerveza. Pero yo esa escena la vivo todos los viernes y los sábados, pues todos los contactos que tengo cuando voy a mirar un mensaje en el celular o voy a ver la página de la iglesia, aparecen todo eso. Y esas pueden ser las últimas noches. Y ellos se burlan y están ahí esclavizados del alcohol. Y dicho sea de paso, ceremonia de chayar, eso no viene ni de los mayas, ni de los incas, ni de los aztecas, ni de los que vienen más hacia abajo. No es parte de la cultura aymara ni nada de eso.
Eso viene de los tiempos de la Biblia, eso era un culto a los demonios. Eso de chayar es un culto a los demonios, es su origen. Esta semana va a salir ahí un escrito que se llama El perfume agrio del vómito. Ese lo voy a publicar ahora porque es parte del libro, lo terminé, ahí explico todo esto. En la Biblia, esa ceremonia se llamaba ceremonia de libación. Cuando había un sacrificio en el Antiguo Testamento, es más, hasta el apóstol Pablo dice, si yo fuera entregado en libación, dice. Y eso cuando se ofrecía un sacrificio a Dios, concluía con un derramamiento del vino sobre el sacrificio. Cuando Pablo habla de su vida que iba a ser ofrecida en libación, eso era lo último que se iba a derramar, era su vida en servicio a Dios. Pero también habían otros cultos paganos que practicaban esto de la libación, lo que hoy le llamamos el chayar, la compra de un terreno y la inauguración de un negocio, una ceremonia. Usted ya conoce todo eso. Y eso era que hoy puedo llegar a leer también en Primera de Corintios capítulo 10. Dice Pablo, dice, ustedes no pueden participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando habla de la copa de los demonios, era ese culto. Eran las copas que eran consagradas a los demonios y luego se ponía el vino en esas copas y luego se derramaba chayando. Es lo que se hace hoy. Así que esto no es parte de una cultura andina. Esto ya viene desde los tiempos de la Biblia. ¿Cerramos ese paréntesis? ¿O quieren seguir chayando? No. Vamos aquí, hermano. Se burlaron del predicador. Los osos salieron. ¿Quién iba a pensar que iba a haber osos ahí? Que iban a salir osos. Los jóvenes fueron despedazados. Era su último día. Una vuelta de página hacia atrás. Capítulo 2, versículo 1 de Segunda Reyes. Segunda de Reyes, el capítulo 2, versículo 1, dice la palabra, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dije, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. ¿Qué es este pasaje? Estaba hablando sobre el último día de un predicador en la tierra. Era el último día de Elías. Dios había decidido llevárselo al cielo en un torbellino. Él no conoció la muerte, fue llevado por Dios. Pero cuando pasaron por Betel los hijos de los profetas, le hablaron al asistente del predicador, le hablaron a Eliseo, que todavía no era profeta, era el asistente del predicador. Y le dijeron, ¿sabías tú que hoy se van a llevar a tu señor? Se va tu predicador, se va. ¿Y qué hacemos? ¿Cerramos el ministerio o ponemos otro predicador? Porque hay un último día y hay que pensar en eso. Los predicadores no van a estar siempre. Y van a Jericó, y otra vez la misma historia. Ahora sale la gente de ahí y le dice a Eliseo, ¿sabías que hoy se llevan a tu señor?
Ya no tendrás más quien te enseñe, no tendrás más quien te disipule, no tendrás más quien te exhorte, no tendrás más quien te anime. Hoy se llevan a tu predicador. Y Eliseo dice, yo ya lo sé, callad. Y sucedió cuando usted avanza en la lectura. Entonces Elías es llevado en carrozas de fuego, caballos de fuego, y Dios se lo llevó. Era el último día. ¿Y cómo será nuestro último día predicando? ¿Cómo nos encontrará nuestro último día? El sábado de la semana anterior fue uno de esos días que yo pensé que era mi último día, ya estaba fulminado. ¿Y cómo será nuestro último día? ¿Estaremos sirviendo al Señor o nos encontrará en un bar, en una cantina? ¿Nos encontrará en la tribuna de una cancha de fútbol gritando por un equipo? ¿Estaremos aplaudiendo a un líder político, un candidato a presidente, a diputado? ¿Cómo será nuestro último día? Porque hay un último día. Y este mensaje nos recuerda que debemos llegar hasta el último día sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Que el último día me encuentre en la casa de Dios. Que el último día me encuentre en el camino del Señor. Que el último día me encuentre bien en mi vida espiritual. Que el último día esté disfrutando de comunión con mi Salvador. Hay un último día, hay un último día. Hasta los predicadores son llevados, dice aquí. El último día, uno de los escritores más famosos que hubo en la Argentina y muy discutido, se llamaba Jorge Luis Borges. Escritor maravilloso. A los 55 años quedó ciego. Se fue a vivir a Europa y murió como a los 87 años y seguía escribiendo libros aún sin ver. Pero en uno de sus libros, que se llama El Sur, cuenta muchas historias de un pastor evangélico que vino de Europa y va a uno de esas historias son de 100 años atrás. Y va ahí a una cantina, antes se llamaban fondas, donde daban para comer y esas cosas. Y el hombre va y se sienta en un rincón, en una mesa. Y allí pide la comida, le atienden bien. Él fue para pasar un buen tiempo, para alimentarse, pero habían unos muchachos en otra mesa. Y comenzaron con el pan a hacer pelotitas y le tiraban a este hombre, ¿no? Se estaban burlando de él y él estaba solo comiendo. Y cuenta el escritor Borges que ya el hombre estaba molesto, incómodo y no terminó la comida y se levantó, y cuando va a pagar, uno de esos muchachos se levanta con un cuchillo y lo desafía a pelear, porque así se hacía en ese tiempo. Y él le dijo que él no peleaba, que no tenía por qué hacerlo, no tenía ningún cuchillo, nada, pero otro le tiró un cuchillo y dice, ahí tienes. Y frente a ese desafío, él sabía que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir porque el otro era un cuchillero ya profesional, él nunca había tomado un cuchillo. Y el hombre no sabía, ese pastor, que esa había sido su última comida y ese era su último día. Él no había forma de renunciar a la pelea. Y allí peleó y allí murió. Un último día. Usted va a comer. Quiere pasar un buen momento, disfrutar de un plato. Y ahí está la muerte al acecho. Porque la vida es como neblina. Aparece y desaparece. Pero antes que desaparezca, yo quiero estar sirviendo al Señor todavía. Yo tengo que tomar esa decisión en mi vida. Ante lo inesperado, ante lo sorpresivo, antes que no sé cuándo será mi último día, porque a veces viene sin anunciarse, es repentino, el último día y los últimos días se parecen. La vida es como neblina, aparece y desaparece. Se lo diré en un último ejemplo. Habría muchos más, pero observe un momento el Evangelio de Lucas, el capítulo 12. El Evangelio de Lucas, el capítulo 12, al llegar allí pondremos la mirada en el versículo 16. Evangelio de Lucas, el capítulo 12 y el versículo 16. El último día,
y los últimos días. Dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 12, verso 16. Pero también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí está, hermanos, con claridad, un hombre parecido a aquellos comerciantes de Santiago capítulo 4. Un hombre aparentemente honesto, muy trabajador. Sus graneros necesitaban ser más grandes para albergar todo aquel fruto que había cosechado. Inversión, esfuerzo, sacrificio, mucho trabajo y ahora mucho fruto. Pero este hombre no tenía tiempo para Dios. Es como muchos de los que vienen a la iglesia, tienen tiempo para trabajar, no tienen tiempo para Dios. Y les va bien a usted, y a él también le va bien. Y empieza a hacer planes. No tomó tiempo para orar. No tomó tiempo para hablar con Dios. No dijo: voy a ir a tener una charla con el predicador a ver si me puede orientar. No hay nada de eso en el pasaje. Ni siquiera el estilo antiguo, aquellos que levantaban sus altares y entraban en esa comunión con Dios. Nada de eso. Él dejó a Dios a un costado y pensó que era más importante hablar con su alma. Así como usted a veces habla con su mente: estoy trabajando, produzco tanto, entrego tantas prendas, tanto, envío a la familia allá, invierto acá, hago acá. Y usted habla con su mente, así como él hablaba con su alma. Usted no está hablando con Dios. Dios, estoy produciendo, estoy teniendo más prendas, estoy teniendo más máquinas, mis negocios están bien, guíame, Señor, ¿cómo puedo invertir? Ayúdame, Señor, ¿cómo? Hay muchos que nos hacen así, hablan como este hombre, piensan con su mente, se hablan a sí mismos. O usted va a negar en esta mañana que no habla consigo mismo, y hace planes, y piensa, y maquina, y después que llegan todos los planes a un estado avanzado, Dios dice: listo, ya está, ya se te quemó el pensamiento, te sale un mito por las orejas de tanto pensar en tus inversiones. Vamos, prepárate, necio, esta noche vengo a buscar tu alma. Amén. El último día lo encontró haciendo cuentas. El último día lo encontró haciendo negocios. El último día lo encontró lejos de Dios, sin lugar para Dios en su vida. El último día para nosotros tiene que ser en el camino del Señor. El último día para nosotros tiene que ser sirviendo al Señor. Debo planear mi vida con la guía de Dios, con la ayuda de Dios. La prédica de esta mañana no tiene que entristecerme, no tiene que desanimarme, no tengo que ponerme mal porque me recuerda que un día me voy a morir. La prédica de hoy me tiene que animar a organizar mi vida, a planear mi vida y darle el lugar a Dios en el centro de mi vida. Y cuando Dios está en el centro, todo está bien. Mientras el Señor sea el centro en esta congregación, todo va a estar bien. Mientras el Señor sea el centro en la vida matrimonial, todo va a estar bien. Mientras el Señor sea el centro en mi actividad laboral, todo va a estar bien. En el estudio, todo va a estar bien si Dios es el centro. Cuando Dios es desplazado, el drama se desata. Nos metemos en problemas. Nos metemos en el barro hasta el cuello. El mensaje de esta mañana, pensando en el último día, es que debo darle a Dios el centro de mi vida hasta el último día. Amén. Si usted prefiere, hasta el último suspiro. Ahora, 1 Corintios 7, dos pasajes y terminamos. 1 Corintios, el capítulo 7, versículo 29.
Primera de Corintios, el capítulo 7, versículo 29. Voy a obviar el contexto, solamente me voy a concentrar en ese texto. Primera de Corintios 7, verso 29. Es el apóstol Pablo el que está hablando y esto es lo que dice. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa como si no la tuvieran. Después habla de los que lloran como si no lloraran y los que se alegran. Pero aquí está la frase que quiero rescatar hoy. Dice Pablo, el tiempo es corto. La vida es corta. Ahora usted es el administrador de su vida y yo de la mía. Usted dará cuenta a Dios por su vida, yo daré a cuenta por la mía. Pero hay algo que debemos tomar conciencia, de que el tiempo es corto. El tiempo es corto para alcanzar la oveja número 100. El tiempo es corto para que pensemos en otro, busquemos a otros, intentemos alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. El tiempo es corto, mis hermanos. No siempre estaremos en la casa de Dios, porque hay un último día. Y yo debo tomar conciencia y organizar mi vida sabiendo que el tiempo es corto, que la vida es como neblina que aparece y desaparece. Ahí Pablo está hablando de algunos, dicen como aquellos que tienen esposa como si no la tuvieran. Hubo uno de los profetas a los que Dios le dijo, no llores, porque vengo a buscar a tu esposa. Se llevó la esposa de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y encima que Dios le dijo que se iba a llevar a su esposa, le dijo, no llores, no quiero que llores. Y ahora dice, el que tiene esposa como si no la tuviera. Usted ámela, respétela, hónrela, acompáñela, motívela a su esposa. Pero usted o ella puede estar hoy y mañana no, porque para todos la vida es como neblina, aparece y desaparece. Amén. Pero mientras esté al lado de su esposa, sirva al Señor, camine al Señor, motívela a servir al Señor. Amén. Y dice Pablo, dice, y los que lloran como si no llorasen, porque algunos lágrimas son de alegría, pero muchas veces son de sinsabores, de cosas amargas que nos duelen, que nos lastiman, que nos hacen llorar. Pero no toda la vida vamos a llorar, vendrá tiempo de regocijo delante del Señor. Así que los que lloran, dicen, no se detengan eso, el tiempo es corto. Aún en la calle mismo dicen, no hay mal que dure 100 años, ¿no? El tiempo es corto, el tiempo es corto. ¿Cómo estamos haciendo con nuestra vida? Ayer llegué a mi casa, siempre regreso bien cansado, tenso. Ya se los he dicho muchas veces, siempre en realidad, cuando bajo de aquí voy mirando el piso porque mis piernas están duras de los nervios que uno tiene aquí, ¿no? Siempre es la misma. Llego a mi casa y me siento en la cama y pienso, y lo que pensé ayer, digo, qué buen grupo que tuvimos ayer aquí. Pero me puse a sacar cuentas y llegué que 32 hermanos no estaban, de los que generalmente están con nosotros, 32 no estuvieron ayer. Y aún así éramos un muy buen grupo. De esos 32, más o menos, uno más, uno menos, hay 12 que no estuvieron ayer que hoy están aquí. Así que hay como 20 que no estuvieron ni ayer ni hoy. Miren las cuentas que ando yo. Y a mí me gustaría que todos comprendieran, el tiempo es corto. Yo dije en el mensaje de ayer, hay hermanos aquí que se creen perfectos y se sienten perfectos, nunca se equivocan. Vienen todos los domingos, pero nunca se equivocan y vienen un sábado también. Puede equivocarse, puede venir los sábados también. Puede venir los sábados aquí. Hablábamos con hermano Rubén anoche, ¿no? Con un ápice por medio. Aquí estaba. Con hermano Rubén. Le dije, nuestra iglesia tiene un potencial tremendo. Nosotros podemos ser de las mejores iglesias, de las más productivas. Pero no tenemos grandes logros porque no estamos todos juntos. Tenemos como 3 iglesias aquí en este mismo lugar. Usted viene los jueves y hay un puñado de hermanos. Y viene los sábados y hay otro grupo de hermanos, sumado a los de los jueves. Y viene los domingos y ve otros que no los vio ni el jueves ni el sábado.
Y el predicador sufre porque no sabe a qué iglesia le va a predicar el mensaje. ¿Será la del jueves, la del sábado, la del domingo? Pero si estuviéramos todos juntos acá, hermanos, ¿sabe qué iglesia, qué potencial? ¿Sabe qué cosas maravillosas, más grandiosas Dios podría hacer? A la luz de eso, usted tiene que leer el Salmo 133, cuando dice cuán bello es ver a los hermanos juntos en armonía. Y llega al versículo 3, dice, porque allí derrama Dios bendición y salvación eterna. Si estuviéramos más juntos, veríamos más salvos en este lugar. Muchos más salvos en este lugar. El tiempo es corto, hermano. Le digo en lenguaje de los chicos, pongámonos las pilas con el Señor. Pongámonos las pilas, pongámonos en serio. Dejemos ya tanta actividad. Yo no le voy a dar nombre, pero le hice escuchar al hermano ayer, aquí de mi celular, al hermano Rubén. De gente, todo el discurso de siempre, tenemos mucho trabajo, no vamos a la iglesia, trabajo, 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 trabajo. Y para Dios no hay un tiempito para trabajar, para hacer algo para su Salvador, para hacer algo para su Señor. ¿Sabe qué, hermano? El tiempo es corto y tenemos que organizar nuestra vida. Amén. Tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo. El tiempo es el capital más valioso que todos nosotros tenemos. Hasta en el mundo le dicen el tiempo es oro. Y tenemos que organizar. Este tiempo es para el trabajo. Este tiempo es para el Señor. Este tiempo es para la familia. Este tiempo es para el deporte o para ver una película, ir a pescar, no sé, lo que le gusta hacer. Y como ya le dije a tantos y tantas veces, hermano, viva el más y trabaje el menos, viva el más y trabaje el menos. Porque el trabajo los está consumiendo y los que están haciendo plata hoy, mañana lo van a gastar en los médicos, porque se van a enfermar sus ojos, su columna, de todo, ya sabe, los riñones, cómo duele de estar detrás de esas máquinas. Organice su vida. El tiempo es corto, organice su vida. La vida es como neblina, aparece y desaparece. ¿Cómo lo va a hacer? Hable con Dios. Hable con Dios. Dios, ¿cómo puedo disfrutar de mi vida? No tiene que ser todo trabajo. Yo sé que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, el trabajo. Lo hemos visto en el campo, meter las manos como si fueran pala en la tierra, abriendo surcos, rompiéndose las uñas. Los vimos hasta las canas, hasta las arrugas, sacrificados al rayo del sol. Otros yendo a la fábrica, otros yendo a vender sus ropitas o sus verduras en la feria. Le hemos visto una cultura de trabajo y hemos crecido en medio de esa cultura. Pero hay otro tiempo para Dios también, hay otro tiempo para el bienestar de mi familia. Hay que administrar bien el tiempo, porque el tiempo es corto, porque la vida es como neblina, aparece y desaparece. Dios no quiere tener un pueblo triste, aburrido, cansado. Dios quiere un pueblo dinámico, enérgico, un pueblo fervoroso, que trabaje, pero que le sirva a su Salvador también. No se puede hacer un decreto de decir desde ahora en adelante los hermanos deben trabajar tal y tal. No, hermano, cada uno de nosotros debe saber administrar nuestro tiempo delante de Dios, sabiendo que el tiempo es corto, la vida es como neblina, aparece y desaparece. Hay un último día, que ese último día nos encuentre sirviendo al Señor. Un último día y los últimos días. Dedicaré 5 minutos para hablar sobre los últimos días. Busque ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Y haré un comentario final sobre los últimos días. El último día, ya hemos hablado. Ahora entramos en esta escena de los últimos días que explica el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 24. Pues así dice la palabra de Dios, Lucas 17, verso 24. Dice la palabra, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. El Hijo del Hombre se refiere a Cristo en el pasaje, hermano. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ya pasó eso en la cruz. Y ahora dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento
hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El Hijo del Hombre vendrá, Cristo vendrá. Lo ha leído hermano Eric en esta mañana. Cristo viene y viene pronto, dice esta palabra, Maranata. Cristo viene y viene pronto. ¿Cuántos de ustedes, por supuesto que no quiero que me contesten, pero cuántos de ustedes encajarían en esta generación? ¿Cuántos de ustedes dirían, yo pasaría desapercibido porque como, bebo, me casé, estoy aquí de fiesta, trabajo, dice estoy aquí plantando, sembrando, vendiendo? ¿No es ese el reflejo de nuestra vida? Pero ellos habían algo que no entendían, que nosotros necesitamos entender, y es que Cristo viene y viene pronto. Ellos organizaron su vida sin Dios. Le daban rienda suelta a los placeres carnales, buscaban sus novias, se casaban, tenían su vida matrimonial, hacían negocio, compraban, vendían, todo eso. Y en los días de Noé nadie quiso escuchar el mensaje. Noé hizo sonar la trompeta en su generación, llamando al pueblo al arrepentimiento, anunciando de que Dios había provisto para esa generación un medio de salvación, era el arca. Los animales fueron más obedientes que la gente, los animales fueron más inteligentes que la gente, los animales entraron al arca y se salvaron. Y aquella generación se perdió. Y luego la historia vuelve a repetirse en los días de Lot. Dios había, hermano, anunciado que iba a destruir Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. El fuego de Dios iba a caer sobre aquella generación donde era la cuna del pecado. Las peores inmoralidades se veían ahí. Hasta los hombres quisieron tomar esos ángeles y tener relaciones con ellos. Porque el degeneramiento, dice ahí la Biblia en ese pasaje de Génesis, desde el más pequeño hasta el más grande, todos estaban corrompidos, todos eran degenerados morales. ¿Cuál es la diferencia con hoy? Con las marchas del orgullo gay, hombres y mujeres desnudos, semidesnudos en la ciudad. Mujeres con sus senos al aire en las marchas y todo eso que se ve. ¿Cuál es la diferencia de Sodoma y Gomorra? El juicio vendrá, pero ellos no saben. Usted y yo sabemos que estos son los últimos días. Hay un último día y están los últimos días. Y dentro de estos habitantes y militantes de los últimos días, ahí tenemos que ir a buscar la oveja número 100. De entre esos que están comprando, vendiendo, casándose, entre esos que están bebiendo, que están entretenidos con los juegos que el diablo les propone, ahí tenemos que aparecer nosotros con el mensaje de salvación, con el mensaje del evangelio. De ese lugar tenemos que traer la oveja número 100. El último día y los últimos días, todo está delante de nuestros ojos. Pero a mí me gustaría, hermano, descender de este lugar diciéndoles que este mensaje nos ayude a tomar una buena decisión sobre nuestra vida, a tomar con más firmeza el camino del Señor, a tomar con más seriedad el camino del Señor, a poner mis mejores esfuerzos en la obra del Señor y buscar los mejores logros en la obra del Señor, porque los frutos en la obra de Dios son frutos eternos. Lo otro, trabajamos, cobramos, pagamos, nos endeudamos, trabajamos, cobramos y estamos en un círculo vicioso. Y la vida se nos va. Y tarde nos vamos a dar cuenta que el tiempo es corto. Es mejor ponerse bien con Dios. Es mejor estar bien con Dios, que Él organice nuestra vida, que Él dirige nuestra vida, que Él sea nuestra fuente de alegría, nuestra fuente de felicidad. Que Dios sea el que le ponga sabor a nuestra vida. No digo sabor, a algunos les gusta la cumbia, sabor, no, sabor, un sabor celestial en nuestra vida.
que a pesar de las dificultades, de las adversidades, de los dramas que se nos cruzan en el camino, podamos mantener la sonrisa y servir al Señor. Él es nuestro Salvador. Él murió en la cruz del Calvario y en esta mañana hemos venido a recordarlo. Por eso tenemos aquí una mesa, es una mesa de comunión, es una mesa para acercarnos a nuestro Salvador, disfrutar de su compañía. Venir a la mesa y participar del pan que nos recuerda su cuerpo que fue herido y molido por nuestro pecado. Y participar de la copa que nos recuerda su sangre preciosa. Oh, esa sangre que lavó nuestro pecado, que limpió nuestro pecado. Esa sangre preciosa que abrió las puertas del cielo por toda la eternidad para el pecador arrepentido. Hoy venimos al encuentro con el Salvador. Allí murió Él en esa cruz, ofreciéndose como nuestro sustituto, ocupando nuestro lugar. Y vamos a preparar nuestros corazones y vamos a participar de esta ceremonia de comunión que Jesús dijo: haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Vamos a leer la palabra. ¿Y quién me va a ayudar con la alabanza hoy? No sé, hermano Ramiro, Josué.